Bien. Eh, Hemos revisado los diversos tipos de usos que se les dan a las moléculas orgánicas. En el ser humano principalmente nos hemos enfocado, cómo se procesan azúcares, grasas, eh, compuestos nitrogenados, qué se forma, cómo se degradan, cómo se elimina, se maneja el nitrógeno, etcétera. Y en esta última parte del curso, eh, vamos a tratar de integrar todos esos conceptos, todas esas rutas, eh, de modo de poder entender cómo es que nuestro organismo responde de manera conjunta y coordinada en diferentes tejidos simultáneamente, utilizando diversas rutas eh, energéticas para poder, como un conjunto, como un individuo, responder a los cambios fisiológicos que pueden darse en un momento circunstancial, ¿ya? Cuando nos hemos alimentado recientemente, cuando hemos pasado un periodo corto o largo de ayuno, bajo otras condiciones de cambios fisiológicos, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a revisar cómo es que todo este panorama gigante que uno a primera observa y tiende a no encontrarle un orden, se va organizando, ¿ya? Los circuitos metabólicos son complejos. Los seres presentan una enorme cantidad de rutas y conexiones y es necesario que nosotros lo vayamos determinando qué circuitos se mantienen activos bajo qué condiciones. Porque eso es importante conocer qué condiciones son las que permiten que un tejido eh, pueda generar una ruta y consecuentemente otro tejido hace otra ruta diferente para responder como un organismo, como una entidad a los cambios a los cuales nos vemos sometidos, incluso diariamente, ¿ya? Eh, uno de los trabajos, uno de los trabajos más interesantes que se realizó de manera real con respecto a lo que eran circuitos metabólicos es este que está aquí mostrado, que muestra las reacciones metabólicas producidas en una levadura cuando se le daba azúcar, ¿ya? Eh, Cada uno de los puntitos que están allí representa un tipo de molécula, ¿ok? Se le dio a la levadura eh, azúcar que tenía los carbonos marcados, ¿ya? De modo que después se pudo determinar esos carbonos en qué moléculas terminaban. Se le dejó un tiempo procesar, no muy largo, y luego se tomó la muestra de las levaduras y se analizó qué metabolitos se producían, qué metabolitos de los que tenía la levadura aparecían marcados. Y como se puede ver, esta es la ruta de la glucosa. ¿Ven? Este es el primero de la glucosa. Esta ruta es la ruta de la glicólisis. Glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa y así. Todos los metabolitos luego se integran en el ciclo de Krebs. Pueden ver acá, ¿ya? Pero pueden ver además de que hay una gran cantidad en, de otros metabolitos que son producidos desde la glucosa, porque aquí solo se marcó glucosa y solo se dio glucosa. Entonces, de la glucosa se puede ver cómo se han producido una enorme cantidad de otras rutas que están conectadas. ¿Ok? Entonces, podemos apreciar de que cuando uno hace el análisis y dice ya, la célula toma glucosa y esa glucosa es usada en glicólisis, bueno, sí, una parte de la glucosa va a ser usada en glicólisis, pero otras porciones, otras cantidades de la glucosa, de ese 100% que puede haber incorporado una célula, va a ser utilizada en otros tipos de reacciones, en la construcción de otros tipos de moléculas. Y aquí podemos apreciar que son una enorme cantidad de metabolitos los que pueden derivarse desde este sustrato simple que se le había dado. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide? ¿Cuánta cantidad se dirige en una ruta, cuánta cantidad a otra, cuánto de cada metabolito? Es un proceso que tiene que ver con cambios
genéticos y bioquímicos de cada tipo celular, y que son la forma en la cual la célula tiene que responder al medio. ¿Ok? Entonces, eh, la integración del metabolismo trata de comprender cómo es que utiliza bajo ciertas circunstancias la célula determinados sustratos. ¿Ok? La razón de esto es que el sistema siempre está cambiando y por lo tanto los seres vivos tenemos que responder al medio. ¿Ya? Y en esa respuesta al medio significa que a veces hay que transformar mayores cantidades de un sustrato, otras veces menores cantidades, etcétera. ¿Ya? Hay que recordar algunas cosas básicas con respecto a lo que es el metabolismo y los procesamientos antes de entrar a hablar acerca de las estrategias metabólicas. ¿Ya? Una cosa que es básica. Todos los seres vivos necesitamos energía. ¿Ya? Todos los seres vivos necesitamos energía. Esa energía, esa energía la vamos a, la vamos a obtener, en el caso de los animales particularmente, en el caso de los animales, desde los procesos digestivos de los alimentos. ¿Ya? Entonces, una de las cosas básicas que hay que entender es que la energía que se utiliza en el organismo es esencialmente la misma. Pero los inputs, los sustratos que se utilizan para obtener esa energía pueden ser diferentes. ¿Ok? Pueden ser diferentes. Uno puede consumir azúcares, puede consumir proteínas, grasas. El proceso digestivo eh, degrada macromoléculas en moléculas sencillas y en las rutas metabólicas se genera o se busca de que se conecten en un punto, que es el ciclo de Krebs, y de esta manera producir energía utilizable por todo el resto del metabolismo celular. ¿Ya? En este proceso de cambios que exige para generar energía, eh, los rendimientos nunca son perfectos. ¿Ya? Los rendimientos nunca son perfectos. Por lo tanto, siempre en cada reacción metabólica tiende a generarse o a perderse algo de la energía que se va obteniendo del proceso de degradación como calor. ¿Ya? Eh, cuánto es la energía mínima que necesita un cuerpo? Eso es algo que también se han preguntado mucho los fisiólogos. ¿Cuánto es la tasa mínima de energía que se necesita para mantenerse con vida? ¿Ya? A eso se le conoce como metabolismo basal. Eh, un metabolismo en el cual la mínima cantidad de moléculas que se necesiten para poder mantener los procesos metabólicos funcionando sin que sufran los tejidos. ¿Ya? Eh, esta tasa metabólica basal, vendría a representar cuánto de la energía que consumimos se gasta realmente en los procesos que son vitales. ¿Ya? Y de manera sorprendente, en el propio metabolismo de moléculas se gasta más o menos un 50% de la energía, ¿ya? En mantener, en mantener la tasa de las moléculas estructurales de la célula, en, en los procesos de transporte, en la mantención del- de la, de la cantidad de iones que hay adentro o fuera de la célula. En todos esos procesos se gasta la mitad más o menos de la energía que nosotros vamos a incorporar, ¿ya? Eh, o del total de gasto en general. Otro 40% que igual es alto es para síntesis, ¿ya? Lo que más se sintetiza en la célula de moléculas orgánicas son proteínas, ¿ya? Grasas y carbohidratos. Algunas son para reserva, otras son para estructura, etcétera. Pero en la síntesis de estas macromoléculas se gasta también una cantidad importante de energía. Y
En el resto de procesos que tienen que ver ya con gasto energético, se gasta hasta un 10% nada más. ¿Ok? ¿Qué significa esto en términos generales? Significa de que eh, una persona que haga ejercicio o que no haga ejercicio tiene del total de energía que consume en un día aproximadamente un rango de variación de un 10% eh, con respecto a la energía total. ¿Ya? Entonces, una persona puede estar haciendo ejercicio mucho rato en el día, puede tener mucha actividad física, ¿ok? Y su gasto del total va a ser cerca del 10. Una persona que se la pase todo el día echado o sin hacer nada, su gasto será cercano a 1% como mucho por mantener la tasa de, de tonicidad muscular como mucho, ¿ya? Entonces, vemos de que el gasto energético que se realiza en el movimiento no es tan alto comparado con lo que es la simple mantención del organismo. ¿Ok? Mantener nuestro organismo gasta una enorme cantidad de energía eh, porque todas las células van a necesitar permanentemente síntesis de moléculas y mantenimiento de sus estructuras. ¿Ok? Entonces aquí tenemos de que en realidad gran parte de lo que de la regulación energética eh, eh, se da a este nivel. ¿Ya? Por esa razón, y aquí esto lo puse para acotar en algo, por esa razón, una persona cuando quiere perder peso, no basta con hacer ejercicio, ¿ya? No basta con hacer ejercicio. Porque si una persona está con sobrepeso y quiere bajar su peso por cuestiones de salud en esencia, eh, haciendo ejercicio abundante durante el día, el gasto de diferencia que va a tener con respecto a energéticamente hablando es alrededor de un 10%. Pero si sigue consumiendo más energía, solamente va a gastar el 10% de esa energía que ingresa. ¿Ok? Entonces, por eso se hace necesario de que cuando una persona quiere bajar de peso, además de ejercicio que puede representar un gasto energético un poco mayor, es importante una dieta balanceada para que la cantidad total de energía ingerida sea más o menos equivalente con la energía que se requiere en el día. ¿Ya? Entonces, para indicarles eso, de que si bien el ejercicio es importantísimo para mantener el ejercicio más allá el ejercicio no es importante para bajar de peso, esencialmente, ¿ya? El ejercicio es importante para mantener los tejidos saludables, siempre y cuando el ejercicio no sea ejercicio de alta intensidad, ¿ya? Si es ejercicio mediana intensidad, eh, cardiovascular, etcétera, va a servir para que los tejidos se mantengan flexibles, se mantengan eh, elásticos, ¿ya? Se mantengan con fuerza, mejorar la circulación, etcétera, etcétera. Pero no esencialmente para bajar de peso. Para bajar de peso tiene que estar acompañado esto de una dieta apropiada en la cual la cantidad de energía que ingresa no sea más alta de la que se gasta, ¿ya? En términos generales. Eh, Esto es una aclaración general. Eh, Otra de las cosas que también es interesante de indicar es que lo que les decía hace un rato, eh, los organismos han aprendido de que consumiendo diferentes tipos de moléculas pueden llegar a lo mismo, a ATP, ¿ya? Con con algunas diferencias, por ejemplo, si se consume más proteína, hay que hacerse cargo de la eliminación del nitrógeno, ¿ya? Eh, si se consume cantidades iguales, por ejemplo, de grasas que de azúcares, equivalente en peso, energéticamente las grasas tienen mucha mayor cantidad en peso de energía que los carbohidratos o las proteínas, y eso implicará también gastos diferenciados, ¿ya? Eh, por lo tanto, independiente de que hay diferencias en el uso o el consumo de cada uno de los diferentes tipos de proteínas, con cualquiera de los tres tipos uno puede llegar a lo mismo. Puede llegar a
a la síntesis de ATP como moléculas energéticas, ¿ya? La gracia está de manera diferenciada, es que con algunos se pueden obtener otras cosas más allá de energía, ¿ya? Más allá de, por ejemplo, con los aminoácidos se pueden fabricar un montón de otras cosas, ya hemos visto, ¿ya? Un montón de otras moléculas que con los azúcares simplemente no se pueden, ¿ya? Porque con los azúcares no se pueden fabricar todos los aminoácidos. Algunos sí, pero no todos, ¿ya? Con las grasas tampoco se podría conseguir eso. Entonces, por esa razón son importantes los aminoácidos, más allá de la energía. Eh, con las grasas tampoco se pueden conseguir todos los metabolitos derivados de la glucosa. Muchos sí, pero no todos. Entonces, por esa razón es que en general eh, las mejores dietas son las dietas que son balanceadas, ¿ya? Balanceadas que tienen buena cantidad de proteínas y bajas cantidades de carbohidratos y grasas en términos generales, ¿ok? Otra de las cosas que es importante y que hace que el metabolismo sea necesario de integrar es que nosotros tenemos diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Y cada tejido tiene características diferentes, ¿ya? De características diferentes. Eh, Tamaños, pesos, volúmenes que van a variar y que por lo tanto sus necesidades, sus capacidades metabólicas, su metabolismo va a ser diferente. Si comparamos, por ejemplo, la musculatura, la cantidad de musculatura que tenemos en masa, ¿ya? Puede ser eh, 25 kilos, ¿ya? Puede ser un poco más tal vez. ¿Ya? El cerebro como kilo y medio, ¿ya? Pero aún así, proporcionalmente, ese kilo y medio de cerebro gasta más que un kilo y medio de músculo, energéticamente hablando. Gasta mucho más azúcar que un músculo. Entonces, cada tejido tiene diferencias. El hueso, ¿ya? Que puede ser más que todos nuestros tejidos óseos, que son más, el doble casi de masa que el cerebro, gastan la quinta, sexta parte de lo que se gasta el cerebro energéticamente hablando. ¿Ya? Entonces, cada tejido tiene necesidades diferentes y cada tejido tiene funciones diferentes. Por lo tanto, se hace necesario que se integren el metabolismo para poder coordinar cuánto energía se distribuye a cada tejido y cómo usa cada tejido esos metabolitos. ¿Ya? En términos, en términos más concretos, en términos más concretos, hay que señalar que los organismos, aquí vamos a hablar en términos generales en primer lugar, presentan diversos tipos de estrategias metabólicas para poder coordinar mejor sus procesos bioquímicos. Una de esas estrategias, la primera, es que utilizan pocas moléculas energéticas. ¿Ya? Y dentro de todas esas destaca el ATP. El ATP es una, se le dice que el ATP es la molécula universal de energía. ¿Ya? Es una molécula clave eh, que solamente se va a, eh, bueno, no solamente, pero se va a producir principalmente bajo condiciones de la degradación de combustibles, ¿ya? Eh, el hecho de que la célula utilice principalmente un solo tipo de molécula hace de que sea utilizada en una gran cantidad de procesos, ¿ok? Eh, Imagínense esto. Imagínense de que el metabolismo de azúcares necesitase ATP, pero el metabolismo de lípidos necesitase GTP y el metabolismo de aminoácidos utilizase, no sé, GTP, por ejemplo, o sea, CTP, por ejemplo, ¿ya? O UTP, cualquier otra molécula. Si cada ruta tuviese moléculas diferentes, no podrían conectarse entre sí.
no podrían una poder apoyar a otra ruta. ¿Ya? Entonces, allí sí que estaríamos obligados nosotros a tener que generar siempre una dieta muy variada. ¿Ya? Y esa es otra de las cosas importantes que también se usa como estrategia metabólica. El ATP se puede generar de la oxidación de azúcares, de ácidos grasos, de aminoácidos, incluso desde algunas bases nitrogenadas, desde las pirimidinas. ¿Ya? Entonces, desde 4 tipos de moléculas diferentes, yo puedo conseguir la misma energía. Esto para el ser humano puede parecer no tan importante, porque en general, como vivimos en una sociedad con una cultura y una civilización más o menos avanzada, en general nosotros tenemos la posibilidad de escoger lo que consumimos día a día. ¿Ya? Podemos escoger una dieta variada que contenga proteínas, que contenga grasas, etcétera. Esto es en la actualidad, la sociedad que tenemos ahora. Pero piensen en el desarrollo natural. Eh, Pensemos en un animal lo más parecido al humano, un mono, ya, bueno, un chimpancé o un gorila. Eh, Son omnívoros también, ya, pueden cazar pequeños animales, comer carne, pueden comer plantas, etcétera. Entonces, un animal no, no, no puede elegir día a día qué va a consumir. No puede decir, ¿saben qué? Hoy día tengo que comer un animalito y además voy a consumir una fruta para tener azúcares. No, consume lo que encuentra, lo que puede. Si encuentra frutas, pero si no es época de frutas, pues tendrá que comer raíces, ¿ya? Y si no hay raíces, bueno, tratará de cazar algo y lo que sea. Entonces, en la naturaleza, uno no puede elegir lo que consume. Uno consume lo que se encuentra, lo que es capaz de procesar. No cualquier cosa, pero obviamente algo que sea comestible, pero no elige. Entonces, hay días en que le tocará comer carne y serán aminoácidos los que ingiera. Otro día será una fruta y serán principalmente azúcares, ¿ya? En otros casos, no sé, si consume eh, bueno, hay algunos frutos que son más grasosos o semillas, por ejemplo, que tienen grasas, ¿ya? Entonces, lo importante es que de todos ellos, si un día consumió proteína, otro día azúcar, otro día grasa, de todos ellos pudo conseguir lo mismo, ¿ya? Y eso le da flexibilidad en la dieta. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los días tiene la capacidad de alimentarse de todo, de una dieta variada. Variada sí en el corto tiempo. En una semana, un día consumirá grasas, otro proteínas, si es que puede consumir algo en un día que pasará sin comer nada, ¿ya? Entonces, esa es una de las estrategias interesantes que se ha generado en el metabolismo animal, ¿ya? Que desde diferentes rutas se puede llegar a lo mismo. ¿Ok? Así que no tiene que preocuparse de todos los días o en cada comida tener una comida variada, pero sí en el largo plazo. ¿Ya? En el plazo de una semana, 2 semanas, tiene que consumir un día una cosa, otro día otra cosa, para que sea en general variada. Pero en el día a día puede consumir una cosa y con lo que consuma, cualquiera que sea la forma de la molécula, siempre terminará produciendo ATP. ¿Ya? Entonces, esas son algunas estrategias. Otra estrategia es que eh, se genera una convergencia en los procesos oxidativos, de modo de que se produce el mismo intermediario en las reacciones de degradación. ¿Ya? Y ahí resalta la coenzima NADH. Así como el ATP es una unidad biológica universal, el NADH también es la coenzima universal de transferencia de electrones. ¿Okay? Ya hemos visto que la transferencia de electrones es vital para poder realizar los procesos de generación de ATP que ocurren en la membrana de la mitocondria. ¿Ya? En el caso de bacterias también tienen lo mismo. En la membrana bacteriana tienen todas las rutas metabólicas de transferencia de electrones, etcétera, etcétera, para generar estos procesos de ATP. Entonces, teniendo elementos comunes,
se hace más fácil poder integrar, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que es importante de indicar es que los seres vivos construyen sus moléculas a partir de una pequeña cantidad de precursores. ¿Ok? Eso también es importante. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, las bacterias y las plantas fabrican todo lo que necesitan desde glucosa, desde glucosa y una fuente de amonio. ¿Ya? Con eso fabrican todo lo que necesitan. Eh, ¿Qué necesita, por ejemplo, una bacteria? De afuera para adentro. Necesita la pared celular. La pared son azúcares, ¿ok? Azúcares, algunos modificados, etcétera, con proteína también. ¿Ya? Entonces, con la glucosa más nitrógeno, puede fabricar los aminoácidos. Con los aminoácidos fabrica todas las proteínas. De la glucosa puede derivar un montón de otras moléculas, disacáridos, polisacáridos, etcétera, que le van a servir para las membranas y para un montón de sitios. Con los azúcares puede fabricar las grasas, para ácidos grasos, para fabricar fosfolípidos y glicolípidos y esteroles. Y, y con los aminoácidos puede fabricar bases nitrogenadas, combinados con azúcares, genera nucleótidos, genera ATP, genera ácidos nucleicos, etcétera. Desde, de, ¿Qué es lo que necesitó una bacteria? Az azúcar, azúcar, glucosa y una fuente de nitrógeno. ¿Ya? De hecho, bueno, todavía no sé si han trabajado ustedes en laboratorio, no creo, eh, pero se hacen cultivos celulares en una placa Petri, ¿ya? Donde que es un medio como una gelatina, simplemente para darle una consistencia de humedad, y se le coloca al medio azúcar, azúcar, glucosa, y una fuente que tenga nitrógeno. Eso es todo. Y con eso la bacteria puede vivir. ¿Ok? Entonces, para fabricar toda la enorme red de metabolitos que constituyen una célula, si nosotros tomamos una bacteria, ¿ya? Y analizamos cuántos tipos de moléculas químicas diferentes tiene, nos podemos encontrar eh, decenas de miles de moléculas diferentes. Todas esas fueron de glucosa y amonio. ¿Ok? Eh, Ahora, sería diferente, sería complicado para un ser vivo si dependiese de muchos tipos de precursores. ¿Ok? Es decir, imagínense que la bacteria pudiese fabricar aminoácidos, aminoácidos desde glucosa y grasas desde glucosa. Pero las bases nitrogenadas tuviesen que necesitar otro tipo de molécula. Entonces, ahí la bacteria tendría que alimentarse de glucosa, de nitrógeno y de alguna otra molécula diferente. Ya se suma un precursor. Y recuerden, en la naturaleza no siempre se elige qué se puede tomar del medio. ¿Ya? Entonces, mientras menos necesidades tengas de moléculas diferentes, más fácil va a ser conseguirlas. ¿Ya? Los humanos tenemos más necesidades diferentes que una planta o que una. Con azúcar podemos fabricar bastantes aminoácidos, la mitad de todos los que necesitamos. Pero de los 20 aminoácidos que se usan en proteínas, 10 son esenciales. En nuestra dieta humana ya no necesitamos solamente glucosa y nitrógeno. Necesitamos glucosa, necesitamos una fuente de nitrógeno que no sea en amonio, sino que tiene que ser de alguna otra forma. Necesitamos 10 aminoácidos, ¿ok? 10 aminoácidos. También necesitamos algunos ácidos esenciales, ¿ya? Necesitamos algunos ácidos grasos esenciales, es decir, algunos lípidos que no podemos fabricar, tenemos que tomarlos en la dieta. Se van sumando ya, ¿ya? Y son como 15 moléculas ya. Además, necesitamos vitaminas. Las vitaminas son como 8 vitaminas diferentes que no podemos fabricar. ¿Ok? Entonces ya ahí son como cerca de 25 moléculas las que estamos necesitando. ¿Ok? Eh, bueno, aparte de necesitar iones, etcétera, y otras moléculas. Entonces, nuestras necesidades
los precursores que nosotros necesitamos para formar el resto de moléculas son mayores, ¿ok? Entonces necesitamos una dieta mucho más variada, ¿ya? Eh, aún así, la cantidad de precursores que nosotros utilizamos no son tan altas, ¿ya? No son tan altas. Eh, con 20 que son esenciales en la dieta, nosotros podemos fabricar miles de moléculas diferentes que se usan en todos los tejidos, ¿ya? Entonces, eh, una de las gracias que tiene el metabolismo es que la parte de construcción es divergente. Se puede tomar una misma molécula y transformarla en un montón de utilidades diferentes, ¿ya? Es cuando vamos ahora anabolismo y catabolismo, ¿ya? Estrategias importantes es que como energéticamente hablando, los procesos de síntesis y degradación no, no conservan, las rutas tienen que ser diferentes. El hecho de que en cada reacción metabólica puede tender a perderse algo de energía, ¿ya? Entonces, en la ruta de degradación se rompen enlaces y se aprovecha esa energía para formar moléculas de alta energía como el ATP. Pero algo de energía se pierde. De modo que eh, el proceso de degradación produce una cantidad de energía útil que suele ser menor a la cantidad que se necesita para fabricar la misma molécula. Por eso es que las rutas de síntesis y degradación normalmente tienen grados de energía diferentes, ¿ya? Normalmente se puede obtener desde una molécula, para degradar una molécula, se obtiene una cantidad de energía que suele ser menor que la cantidad de energía que se requiere para poder fabricar esa molécula, ¿ya? Por eso que las rutas de síntesis y degradación van a tener diferencias. Aún así, aún así, las rutas de degradación y las rutas de síntesis se conectan justamente por todos estos intermediarios. Se conectan por los intermediarios energéticos, por los intermediarios de transferencia de electrones, y de esa forma la degradación de ciertos tipos de moléculas me permite la síntesis de otras moléculas, ¿ok? Eso también es importante, porque las moléculas que le sirven a un ser vivo, las moléculas complejas que le sirven a un ser vivo, no necesariamente le sirven a otro, ¿ok? Eh, la proteína que tiene una planta a mí no me sirve. La función que cumple esa proteína en la planta no va a ser la misma que yo necesito que realice una proteína en mi tejido. Entonces, tomar la proteína de una planta y meterla a mi sistema no me va a servir necesariamente, pero sí me sirve degradar esa proteína, hidrolizarla y con los aminoácidos construir mi propia proteína, ¿ok? Entonces, la degradación de las moléculas que vienen en la dieta sirven diarios que van a permitir síntesis de otras moléculas, pero moléculas que ya van a ser útiles en este sistema. La, 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 el catabolismo y el anabolismo son formas en las cuales uno degrada elementos que no son útiles directamente en el sistema, pero que pueden producir intermediarios que sí van a ser útiles para construir las moléculas correctas en el nuevo sistema, ¿ya? Las características generales que presentan catabolismo y anabolismo, imagino que ya las conocen la mayoría, pero las vamos a volver a revisar, son las que están marcadas aquí, ¿ya? El catabolismo es el proceso de degradación de moléculas. Pasamos de elementos complejos a elementos simples. Una proteína es una cadena de aminoácidos. Si la degradamos, romperemos los enlaces y liberaremos los aminoácidos de esa. ¿Ya? Eh, al romper enlaces, podemos aprovechar esa energía generando elementos oxidativos
como por ejemplo el NAT, que es una de las coenzimas más usada en, en degradación, ¿ya? Y esto se va a correlacionar con la relación energética, ¿ya? Eh, las rutas catabólicas suelen ser convergentes porque van a conducir de una variada cantidad de metabolitos a los mismos intermediarios. El anabolismo es lo opuesto al catabolismo. Si el catabolismo era degradación, el anabolismo es el proceso de síntesis, ¿ya? Es decir, pasamos de elementos sencillos a elementos más complejos. Tomamos azúcares y los juntamos en una cadena y hemos formado un polisacárido, ¿ya? Pero para poder formar enlaces hay que consumir energía, ¿ya? ¿De dónde obtenemos esta energía? Bueno, del catabolismo. Como el proceso catabólico es oxidativo, porque al cortar enlaces va moviendo electrones, el anabólico es reductivo, porque tiene que aportar enlaces, entonces consume electrones. Para diferenciar rutas y para que no interfieran las coenzimas, en los procesos de degradación se emplea NAT, la coenzima NAT, y en los procesos de síntesis se emplea el NADP, ¿ya? De esa manera, en la célula pueden haber diferentes concentraciones de NAT y NADP y las rutas que son de síntesis y degradación funcionarán separadas porque sus coenzimas son diferentes. Y la síntesis también va a ser un proceso que tiene una alta divergencia. Esto está explicado mejor en este gráfico. Fíjense acá. Las rutas que están en rojo a la izquierda son rutas catabólicas. Y como se puede ver, son convergentes. Convergentes que llegan al mismo punto. ¿Ya? Convergen, que van en la misma dirección. Y las rutas anabólicas vemos que son divergentes. Aquí como elemento central hemos visto uno de los metabolitos clave, que es el metabolito encrucijada, el acetilcoenzima A, acá. Yo puedo obtener el acetilcoenzima A desde ácidos grasos. Y el ácido graso yo lo puedo sacar de fosfolípidos, lo puedo sacar de triglicéridos, también puedo sacar ácido graso de ésteres, ¿ya? De ésteres de diferentes cosas, ésteres de colesterol, ésteres de otras cosas. Ácido graso. Hago beta oxidación y tengo acetil. Todo esto es si yo consumo grasas. Un elemento rico en grasas me aporta fosfolípidos, triglicéridos, me lleva ácidos grasos a acetil-CoA. ¿Ok? Yo puedo consumir azúcares. Por ejemplo, una fruta tiene sacarosa. La sacarosa pasará a azúcares simples, glucosa. La glucosa la transformo por piruvato, llego a acetil. O puedo consumir una papa, almidón. El almidón también glucosa, llego a acetil. ¿Ya? El glicógeno, que es de animales, también. Glicógeno, glucosa, etcétera. O puedo consumir proteína. Muchos de los aminoácidos, no todos, pero muchos de los aminoácidos pueden llegar hasta acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, de rutas de grasa o de rutas de proteína, yo llego a la misma molécula. Esto es la convergencia metabólica. Y con esta molécula, con el acetil-CoA, yo puedo generar energía en el ciclo de Krebs. Meto el ciclo de Krebs, lo degrado y después genero ATP. Entonces, desde diferentes tipos de moléculas, me llevan al mismo punto. Y aquí viene también la gracia de que en un ser humano se pueden generar una gran cantidad de moléculas derivadas de acetil. ¿Ya? Por ejemplo, desde acetil yo puedo fabricar colesterol. ¿Okay? Y con el colesterol yo puedo fabricar ácidos biliares, puedo fabricar hormonas esteroides, puedo fabricar la vitamina D, ¿ya? Los elementos diferentes del colesterol, desde acetil. Desde acetil puedo fabricar ácidos grasos. Con ácidos grasos puedo fabricar triglicéridos, puedo fabricar fosfolípidos para membrana, puedo fabricar hormonas, ¿ya? Puedo fabricar desde acetil cuerpos cetónicos, ¿ok?
En plantas, por ejemplo, pueden fabricar vitaminas, pueden fabricar caucho, pigmentos, montones de otras cosas. Todo desde la misma molécula. Esto es divergente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Imagínense que un animal necesita colesterol. ¿Ya? Necesita colesterol. Eh, si necesita colesterol, podría alimentarse de otro animal que también te da colesterol y podrá incorporar el colesterol. Pero si es un herbívoro, si no se alimenta de otros animales, va a consumir plantas o otras cosas y jamás va a poder consumir colesterol. Entonces, imagínense que el colesterol solo se fabricase, por poner un ejemplo, de triglicéridos. Entonces, ese animal necesitaría consumir triglicéridos para fabricar colesterol. Pero si ese animal consume azúcares o proteínas, no podría fabricar colesterol, ¿ya? Si la ruta no fuese divergente. Pero estas rutas tienen esa gracia. El animal puede consumir proteínas, puede consumir azúcares y todo lo va a llevar a lo mismo, a un mismo intermediario. Y a partir de ese intermediario empieza a diversificar, pero lo que él necesita, ya no lo que le llega. A esto lo transformó todo a una molécula sencilla para que a partir de esa molécula sencilla pueda diversificar, pero sus propias moléculas necesarias para su sistema. ¿Ok? Entonces, de esta forma, el animal no necesitaría consumir todos los días triglicéridos para generar colesterol, porque un día podrán ser triglicéridos y llega colesterol. Otro día podrá ser llega colesterol. Otro día va a ser aminoácidos y llega colesterol. ¿Ya? Entonces, estas estrategias metabólicas son importantes porque permiten ese tipo de juegos, ese tipo de manejos. ¿Ya? Como les decía, esto uno no lo suele tomar en cuenta porque nosotros los humanos vivimos en una sociedad y tenemos una alimentación que suele ser variada. Podemos escogerla. Podemos escoger qué consumir, qué clase de moléculas ir consumiendo día a día. ¿Ya? Pero en la naturaleza, tal como ha surgido el proceso evolutivo y tal como el hombre, como otro animal más, hasta hace unos miles de años atrás, hace poco tiempo atrás, tampoco era capaz de poder elegir qué comía todos los días. ¿Ya? Recién con la revolución industrial y los cultivos masivos es que se ha podido tener alimento así más variado y más cantidad y poder elegirlo. ¿Ya? Pero venimos de un proceso evolutivo que tenía que ser energéticamente eh, con más sentido. Y esta estrategia es una estrategia genial que se ha desarrollado para, consumiendo diferentes cosas, producir una pequeña cantidad de intermediarios que van a ser útiles para generar una enorme variedad de moléculas. ¿Ya?